amigos, ¿cómo están? Estoy aquí desde la cumbre en Ixtepeji, Oaxaca. Estamos viajando hacia la sierra un poco más arriba para disfrutar de este último podcast en donde terminará el reto Teje 3 Palabras 2021. Ahora les quiero platicar de lo que se trata el proceso de diseño de una prenda de tejido. Para que no nos perdamos dentro del proceso, es una vez tejida la prenda, se escribe el patrón en borrador, en Word, y se le manda a la editora. Después ella me lo regresa a mí y yo se lo envío a las testers, que gracias a todas mis amigas testadoras que tengo, van a quedar varios chales en varios colores, varios tejidos y varias calidades de grosor de lana, en donde van a poder ver muchos resultados del chal hojas, para que ustedes vean que lo pueden tejer de cualquier manera, de cualquier tamaño y de cualquier color. Y en este podcast les quiero agradecer a las testers, que son 8 y son grandes amigas mías y hemos hecho un muy buen grupo de testeo, y todas han participado con muchas aportaciones para que el patrón salga a la luz con mucha claridad y pueda ser fácilmente tejido por principiantes, personas con fibromialgia o cualquier persona que lo quiera tejer. Y espero que en realidad les guste tanto como a mí me ha gustado diseñarlo y tejerlo. Como verán, escogí este lugar porque es muy hermoso. Y este es el quinto capítulo y último del reto Teje 3 Palabras 2021, donde salió el chal hojas. ¿Qué sigue después de tejer un chal?
Pues lo más importante es tener el patrón. En este caso, yo he querido hacer este chal para las personas que tienen fibromialgia y tengan que regular su temperatura, pero cualquier persona lo puede tejer. También está diseñado para personas que están aprendiendo a tejer o que nunca han tejido. Les quiero explicar qué es lo que sigue después de que se teje un chal. Lo que sucede es, una vez que la prenda está tejida, se escribe un borrador del patrón. Este es muy importante porque ya es casi como va a quedar el patrón. Pero hay un paso muy importante que es la edición del patrón. Y yo he escogido a Andrea, una amiga mexicana que ha estudiado muchísimo y que se ha preparado muchos años. Para empezar, lleva tejiendo más de 40 y da clases diario. Además hizo un curso especial en edición de patrones. Por eso la escogí a ella, porque es una gran profesional. De esta manera, el patrón saldrá de una forma muy clara y exquisita. Mis queridos amigos, también les quiero hablar sobre el proceso del testeo. Este es un proceso muy importante para poder sacar un patrón de manera profesional. ¿Qué es lo que sucede? Lo que hacemos es, una vez que se tiene el borrador y que la editora lo revisó, se va este patrón a las testers. En mi caso, su trabajo ha sido esencial para poder mejorar el patrón final. Me han hecho varias observaciones en cuanto a cómo debe de algunas instrucciones, cómo se les haría más fácil leer el patrón. El trabajo de mis amigas testers ha sido muy importante y muy profesional. Todas ellas han usado diferentes materiales, diferentes grosores de lanas y diferentes colores. Pero también me han dado muchas sugerencias y opciones para cambiar cosas al patrón para que sea más accesible a todos nosotros. Esto va a hacer que las personas que adquieran el patrón van a tener mucha facilidad para poder realizar el tejido del chal y pueda tejerlo cualquier persona, desde principiantes, personas con fibromialgia y personas que ya sean grandes tejedoras. Va a contener muchas fotografías, va a tener muchos links a videos para que cada una de las técnicas que se utilizan en el chal, las cuales son bastante sencillas, puedan verse en video y así no tengan duda de cómo se puede tejer. Entonces he estado pensando en todos los detalles de este chal y de este patrón para que lo disfruten todos los que lo tejan. Mi objetivo es que ustedes lo disfruten tanto al tejerlo como yo lo tejí y lo diseñé, porque lo he hecho con mucho cariño para todos ustedes. Por último, les quiero decir que el patrón estará listo el 1 de septiembre del 2021. Es cuando todos los patrones que se hayan hecho y realizado en el reto Teje 3 Palabras serán lanzados en diferentes redes sociales y en diferentes lugares para que ustedes los puedan disfrutar. Es muy importante para mí que, como este es el primer patrón que realizo, quiero que lo tengan ustedes de manera gratuita. Entonces no duden en bajar el patrón a través de Ravelry, y si no pueden, a través de mi mail, me pueden escribir un mail y yo se los haré llegar personalmente. Y únanse al canal de Discord para que les pueda contestar cualquier duda que ustedes tengan. Y si tienen cualquier duda, no duden en preguntarme. Yo estoy aquí para contestarles. Muy pocos conocen el trabajo del editor técnico. ¿Y qué creen? Aquí está conmigo Andrea Ortiz. Estoy encantada de que estés aquí en Oaxaca, que hayas venido desde la Ciudad de México para que nos conociéramos en persona. Y sobre todo que puedo conocer más acerca de toda tu trayectoria, que es muy larga, y el que hayas llegado a ser editora técnica,
que en México yo creo que eres una o dos personas que habrá que pueden lograr llegar a ser lo que tú eres. Entonces, bueno, yo la verdad es que tengo muchas ganas de saber cómo aprendiste a tejer, cuándo aprendiste, cómo empezó todo este camino tan largo que llevas recorrido. Lo básico a los 9 años. Y mi primera prenda terminada la hice a los 13 años. Lo básico me lo enseñó mi mamá. Y me enseñó, además de lo básico, me enseñó a terminar prendas, a hacer costuras y siempre a hacer los cálculos de los patrones. Yo desde que empecé a hacer el primero no seguía un patrón predeterminado, o sea, un patrón ya hecho, sino que yo hice los cálculos. Y mi mamá me enseñó eso. Y después muchas de las cosas que aprendí, las aprendí yo sola, leyendo libros, revistas. No existía el internet todavía, entonces en libros y revistas fui aprendiendo. Después hubo una época en la que fui mamá, dejé de trabajar en mi carrera profesional, que es ingeniería biomédica. Entonces, mientras me dediqué solo a ser mamá, yo no me di cuenta, pero empecé a acumular muchos conocimientos de tejido. Empecé a leer patrones en inglés y a tejer en inglés. ¿Y no había internet en esa época o sí? No, todavía no había internet. No había internet. ¿Qué revistas son con las que te apoyabas más para aprender a tejer? Yo aprendí mucho con Vogue Knitting. Unos años después empezó a llegar a México Interweave Knits, y esas fueron las principales en las que yo leía artículos, aprendía técnicas y también tejía patrones. Al leer revistas de Estados Unidos o algunas veces españolas, pues no tenemos en México los estambres que tienen en Estados Unidos. Entonces siempre hay que adaptar, porque al no tener los mismos estambres hay que hacer cálculos para adaptar. Entonces siempre he adaptado. Además siempre he adaptado a mi medida. Toda esa experiencia de estar adaptando los patrones me fue preparando para poder hacer ahora edición técnica, porque siempre he utilizado las matemáticas en el tejido. Y como tengo un fondo de conocimientos de ingeniería por mi carrera, entonces eso me hizo que utilizar las matemáticas en el tejido fuera para mí muy natural. Y me gusta mucho utilizar las matemáticas en el tejido. Desde una simple regla de 3 o el teorema de Pitágoras hasta series de Fibonacci. O sea, todo eso podemos utilizar o más cosas. Pero realmente para la edición técnica las matemáticas que se utilizan son sencillas, nada más es aritmética. Realmente no es muy complicado. Ahora, yo lo que sí sé es que para ser editora técnica, ya para tomar el curso de la edición técnica, ni es fácil, ni hay muchos lugares, ni es barato. No. ¿Cómo fue que dijiste, me voy a lanzar a esto? Yo encontré un curso de edición para ser editora técnica en inglés. Ahorita no existe ningún lugar donde se pueda tomar, ni presencial ni virtual, un curso de edición técnica en español. Yo tomé el curso de edición técnica en una página que se llama, una plataforma que se llama The Tech Editor Hub. El nombre en inglés es Technical Edition y el nombre de la persona es Technical Editor. Se hace una contracción a Tech Editor, o sea, TSH Editor. Y pues en español es edición técnica. Entonces yo tomé un curso ahí en The Tech Editor Hub, pero sí es un curso nada más en inglés. En inglés. Y yo no empecé luego a hacer edición técnica porque ya después me di cuenta, ahora hace poco que tomé el curso de cómo escribir patrones como crack con Cecilia Lozada, que había otras cosas que me hacían falta de conocimiento para poder ya ser editora técnica. Que esas cosas son las que aprendí en el curso de cómo escribir patrones. Entonces, digamos que soy muy afortunada de que seas mi amiga, de que seas editora técnica
y de que estés editando en mi patrón. Bueno, de afortunada, yo también soy afortunada de ser tu amiga y también de ser tu editora, porque eres una diseñadora mexicana, que hay muy pocos, y pues me da mucho gusto poder ayudarte en este camino de lanzar tu primer patrón como diseñadora. Oye, Andrea, ¿y en qué consiste la edición técnica como tal? Bueno, la edición técnica de un patrón es un trabajo que se hace ya que el patrón está escrito, generalmente en borrador, para detectar los posibles errores que pueda tener y que finalmente el tejedor o la tejedora tenga una experiencia de que pueda terminar la prenda sin problemas. Es por eso que cuando yo te mandé el borrador, tú me ayudaste mucho con las correcciones que yo no tenía, que yo creo que creo que hay 2 niveles, o no sé cuántos niveles, pero digamos, yo me siento en nivel tejedora y en donde estoy aprendiendo a escribir y a transmitir lo que yo quiero tejer y lo que yo quiero transmitir para otros que puedan tejer. Pero el lenguaje es tan complejo y hay tantas variables que es muy fácil que yo cometa errores en donde no puedan comprender lo que yo quiero decir. Sí, por una parte sí, pero no importa el nivel de tejido o la experiencia que tenga una diseñadora o un diseñador, siempre se necesita un editor técnico. Normalmente lo que es un editor técnico es un par de ojos ajenos a la diseñadora, porque la diseñadora puede estar tan metida dentro del diseño de ese patrón que hay cosas que no alcanza a ver, o sea, hay cosas que se nos van como diseñadores. Entonces, un editor técnico es un par de ojos ajeno, fresco, que no está tan metido dentro del patrón y lo puede de esa manera revisarlo. Y la edición técnica tiene varias etapas. Se revisa la puntuación, se revisa la ortografía y la redacción, se revisa que estén todos los materiales listados y al revés, que todos los materiales que están en la lista realmente se utilicen. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las abreviaturas. Tenemos que revisar que todas las abreviaturas estén listadas y que todas las abreviaturas que están en la lista se utilicen en el patrón. También se revisa cuando hay un diagrama de alguna puntada o algún diagrama de color work y tenemos las dos opciones de instrucciones escritas y de diagrama. Entonces se revisa que tenga exactamente la misma instrucción, que vayan a la par las instrucciones escritas y el diagrama. Una de las cosas más importantes es la consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo cuando tenemos un patrón en varias tallas, nosotros vamos a revisar que todos los números sean consistentes. Por ejemplo, decimos montamos cierto número de puntos, después hacemos unos aumentos, luego llegamos a la sisa y hacemos disminuciones. Entonces nosotros vamos a revisar que con ese número de puntos que decimos, después hacemos los aumentos, las disminuciones y efectivamente lleguemos al número final de puntos que nos dice el patrón. O sea, que no haya errores en ese tipo de cuentas. Entonces se revisan toda esa matemática para que las instrucciones sean consistentes. Eso es de lo más importante. Bueno, todo es importante, pero es de lo más importante. Bueno, ya después de la consistencia,
Verificamos también que existan todas las secciones que debe haber. Por ejemplo, que por alguna distracción no se le haya olvidado a la diseñadora poner cómo coser la prenda o cómo bloquear la prenda o cómo rematar los puntos, o si habló de que existía alguna técnica especial, que haya la explicación de la técnica o una liga a un video para poder entender o aprender esa técnica especial que se utiliza en el patrón. Todo eso se revisa. También se pueden hacer algunas sugerencias, porque algunas cosas no son errores, pero nos damos cuenta de que si las decimos de otra manera, a lo mejor es más fácil que se entienda, pero esas son solo sugerencias. Le podemos decir a las diseñadoras que mira, si lo dices así, sería se entendería más fácil, o si lo escribes así podría ser más corto. Pero esas son sugerencias, porque ya depende. La dueña del patrón es la diseñadora o el diseñador. Nosotros podemos sugerir, pero quien toma las decisiones son ellos. Entonces, me quedo muy tranquila, la verdad, me da mucho gusto de saber que, a pesar de que es mi primer patrón, que soy una diseñadora no tan experimentada, el patrón va a estar perfectamente estudiado, visto con otros ojos, y va a hacer que sea un patrón, a pesar de mi poca experiencia, profesional. Porque sí yo he visto y he sacado algunos patrones, o he bajado algunos patrones que no te permiten terminar la prenda. O sea, que dices, bueno, ¿y esto cómo le sigo? ¿O qué pasó aquí? ¿O hay una inconsistencia, como dices tú? Entonces, si digamos que una invitación a las personas que quieren hacer patrones y diseños sería que no olviden este paso tan importante que es la edición técnica, para que hagan patrones profesionales. Sobre todo en patrones en español, porque en los patrones en inglés ya es algo completamente normal que se haga la edición técnica. Es más, hay muchas veces que si no se hace la edición técnica no se publica un patrón, pero en español no. En español todavía no hay esa costumbre. Entonces sí es importante, porque realmente sí mejora la calidad de los patrones. Ya es algo más seguro. Incluso hay muchos lugares donde puedes comprar un patrón en el que tiene una leyenda donde dice patrón testeado y editado técnica. Entonces eso te da una seguridad de que está revisado. Eso es súper bueno, porque yo como tejedora no sabía eso. Y entonces yo digo, ok, sí me gusta este patrón, pero si está mal escrito ya lo pagué. O luego muchas veces compras el patrón y definitivamente no hay manera de hacerlo. Entonces tienes que acudir en este caso, como por ejemplo yo contigo, con personas con experiencia, que me digan, oye, ¿qué patrón me recomiendas que compre? Y me limita mucho a la hora de escoger un patrón, que dices, este me gusta, este no me gusta, pero ya con el que tenga la leyenda es un patrón editado. Y testeado y editado. Y testeado, ¿no? Y bueno, ahorita no tenemos aquí a las testers, que ya había yo hablado anteriormente un poquito, pero cómo nos han servido las testers en este diseño, ¿no? Han hecho muchas sugerencias, han hecho muchas aportaciones muy importantes. Tenemos testers desde las más novatas hasta las más experimentadas, y todas aportaron muchas cosas. Entonces ahora que ya terminé el patrón, que ya hice el borrador, que ya lo revisaste tú, que las testers ya lo probaron, ahora voy a mejorar el patrón en borrador y te lo voy a volver a mandar a ti. Entonces es una doble revisión. Y ya de ahí voy a pasar a la maquetación, ya con la seguridad de que yo puedo poner las fotos que yo quiera, las gráficas en el color que yo quiera. Y hablamos mucho hasta de los colores que van en un patrón. Por ejemplo, el rojo, ¿no? ¿Qué significa el rojo en un patrón o en un escrito? Lo que pasa es que se recomienda que no se pongan cosas en rojo,
porque a veces a los tejedores, las tejedoras, les puede parecer como agresivo. Normalmente a veces cuando vemos algo en rojo como que significa peligro o cuidado, una advertencia. Entonces, a lo mejor si hay algo que nosotros queremos que se destaque, pero si utilizamos un color diferente al del texto, pero que no sea rojo, no es tan agresivo. Toda esa plática que tuvimos de ida y venida con las testers y contigo, de cómo, qué colores, el espacio, las gráficas, los números, las vueltas, todo eso fue para mí, como estar diseñando el chal, fue muy nutritivo para mí, de mucho valor, de mucho aprendizaje. Entonces, la verdad es que yo me quedo súper contenta y tranquila de que todos ustedes que vayan a querer hacer el chal hojas van a tener un patrón de profesional, cuidado, visto por otros ojos y sobre todo ojos profesionales especializados en esta situación de revisar un patrón de pie a cabeza. Oye, Andrea, ¿y cómo utilizas tu parte matemática en la parte técnica y de tejido? En la parte de edición técnica, pues se necesitan las matemáticas para ir comprobando que todo vaya cuadrando. Pero las matemáticas que se utilizan
son muy sencillas y son de aritmética básica. Sí se requiere de mucha concentración, pero las matemáticas son sencillas. Y como tejedora o como, no tanto como diseñadora, pero sí como para adaptar los patrones, pues eso puede requerir desde aritmética básica hasta matemáticas más avanzadas dependiendo de lo que quiera hacer. Claro que esto no lo tiene que utilizar cualquier persona que teje. Una persona puede ser tejedora y leer un patrón y tejer sin tener que ver con nada de las matemáticas. Esto realmente es porque a mí me gusta y porque yo encuentro que cualquier problema que se me presente para calcular o para adaptar lo puedo resolver con matemáticas y que para mí es mucho más exacto y más satisfactorio que hacer una estimación o ir adivinando o prueba y error. Yo prefiero hacer un cálculo matemático. También no todo mundo lo utiliza. Alguna vez ya dando clases había un par de pantuflas que estaban hechas en base de triángulos y las pantuflas estaban hechas para una talla mediana de mujer. El número que en México utilizamos como 24, que en otros países, por ejemplo en Europa, es como talla 37. Y para eso estaba calculado. Pero una alumna llegó y me dijo, es que yo quiero hacer las pantuflas para mi esposo. Entonces le pregunté, ¿de qué número calza tu esposo? Pues del 27 centímetros en México. Entonces yo pensé tantito y dije, ya pues son triángulos con el teorema de Pitágoras. Yo utilizo el teorema de Pitágoras y puedo calcular cómo debe cambiar el patrón para que le quede al esposo que su pie mide 27 centímetros. Y realmente para mí fueron unos cálculos sencillos. Claro que hay personas a las que les digo que utilice el teorema de Pitágoras y como que piensan que es demasiado, pero realmente no es tanto. Pero sí hay problemas que se pueden resolver con matemáticas, problemas del tejido. ¿Qué sensación te da cuando aplicas las matemáticas más simples o más complejas a un problema, digamos, de tallaje? Y al final sale la prenda como quieres que salga? Para mí es muy satisfactorio. Yo siempre he tenido que adaptar porque cuando yo he utilizado patrones que son hechos en Estados Unidos o en España o en otro país de Europa, pues aquí en México no tenemos los mismos hilos, las mismas lanas que tienen allá. Entonces nosotros pues tenemos que escoger otro hilo, otro estambre y adaptar para que nos quede. Entonces yo siempre hago cuentas para poder adaptar el hilo o la lana de la que dispongo para tejer el patrón que yo quiero. Y también porque yo soy muy baja de estatura y tengo los brazos muy cortos. Entonces, por ejemplo, las mangas siempre tengo que calcularlas. Nunca puedo utilizar una manga con las instrucciones tal cual que vienen en el patrón. Pero son ajustes que yo sé que tengo que hacer para que me quede exactamente a mi medida. Y sí, realmente cuando termino es muy satisfactorio ver que la prenda me queda exacta. A mí en lo personal me choca estar tejiendo y destejiendo. Yo por eso voy con un patrón a la segura o no lo hago. Bueno, aunque también como tejedoras no nos salvamos de destejer. Siempre va a haber algún momento en el que tenemos que destejer y no importa. Porque si nos gusta mucho tejer y destejemos, pues tenemos que tejer más. Y eso nos gusta, entonces no hay ningún problema. Sobre todo si vamos a adaptar, no tenemos por qué esperarnos al final para darnos cuenta de si nos queda o no. Si tenemos una talla, tenemos la suerte de tener una talla estándar, con una estatura estándar, a lo mejor no tenemos que probarnos. Pero si no es así, que a lo mejor yo creo que es la mayoría de las personas, pues sí tenemos que ir adaptando y probando. Qué interesante todo esto que nos platicas, porque pues te puedes facilitar bastante la vida a través de las matemáticas, que a mucha gente nos da miedo, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy interesante todos los tips que nos has dado. Entonces, yo creo que todos ustedes se van a quedar muy contentos
de que haya venido Andrea a platicarnos sobre la edición técnica, sobre las matemáticas y todos los tips que nos acaba de dar. Pues a mí me da mucho gusto haber platicado contigo de esto, porque realmente sí, tal vez le puede servir a otras personas saber que como tejedoras todas tenemos la posibilidad de que lo que tejemos nos quede bien y nos guste. Que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Una vez que Andrea me vuelva a regresar el patrón doblemente revisado, ya puedo estar segura de hacer la maquetación. La maquetación consiste en poner las fotos de diferentes formas para que ustedes puedan ver el chal de todas las formas posibles, tanto las hojas de cerca como los puntos, como las uniones, el chal por adelante, el chal por atrás, y puedan saber lo que van a tejer. También voy a utilizar un estilo de letras bastante legible, con espacios lo suficientemente amplios para que sea un patrón fácil de seguir y fácil de tejer. Así puedan ustedes disfrutar tanto del ver el patrón como de tejerlo. Después de la maquetación, lo único que me resta es subir el proyecto a Ravelry, en donde ustedes podrán tenerlo a partir del 1 de septiembre y podrán ver las fotos que se van a enviar al Reto Teje 3 Palabras, y en la página web del Reto Teje 3 Palabras podrán ver cómo está hecho el chal. Hola Laura, ¿cómo estás? Soy Miren de acá de Chile y hago este video para mostrar el resultado del test del chal hojas que tú diseñaste para el Reto Teje 3 Palabras de este año 2021. El chal hojas es un chal triangular que uno puede realizar con el grosor de lana que quiera. Yo lo realicé con el grosor fingering y se comienza desde la parte de la base y se realizan las hojitas laterales. Tú vas creciendo y vas aumentando los laterales y haciendo las hojitas las repeticiones que quieras. Yo hice cada 3 hojas el cambio de color, y cuando uno cambia de color puede realizar un punto bobo al medio. Además le coloqué un poquito de mohair, se ven un poquito los pelitos aquí en los cambios de color. Utilicé merino y alpaca, y este también es merino. El chal es bastante grande. No alcancé a utilizar 3 madejas. Aquí al final también uno le coloca punto bobo para evitar que se enrosque tanto y termine más lisito. Uno lo puede hacer tan grande como quiera y con el grosor de lana que quiera. ¿Ya? Quedó muy bien, muy fácil de realizar, las explicaciones muy claras y a mí me encantó. Muchas gracias Laura por la invitación y que estés muy bien. Una forma mexicana de celebrar es comiendo. Así que los invito a celebrar. Vamos, ¿me acompañan? Aquí sopeamos el pan. Un vaso. Me dijo chica. Regina, y a mí no puedes filmar. Come. De maíz criollo. Para que acompañe sus sopas. Me pide. Acá tienen tortillas blancas. Para sola me iba a traer otra. Porque tampoco yo. Bueno, Salud. salud. Por el Reto Teje 3 Palabras 2021. Y el chal hojas.
Y bien, mis queridos amigos, me siento muy contenta de haber podido repasar todos los pasos que se necesitan para poder diseñar una prenda tejida a través de una inspiración que fueron las 3 palabras iniciales de fauno, relámpago y teñido sólido. Y lo que yo les quiero aportar a ustedes durante esta serie de podcasts es que tengan todos los pasos que se necesitan para diseñar una prenda de principio a fin. Espero que estos podcasts les sirvan de inspiración para que ustedes puedan diseñar sus propias prendas. Y una vez terminada mi labor, desde Ixtepeji, Oaxaca, aquí en este bello bosque, me quiero despedir de ustedes. Recuerden que este fue el reto Teje 3 Palabras 2021 y espero verlos el próximo año. Les mando un fuerte abrazo en donde quiera que estén.